Pues el presidente de la Junta de Andalucía inauguraba las nuevas urgencias de Carlos Haya. Contarán con el doble de consultas y puestos de observación. Las obras han tenido una inversión de 3 millones de euros. Por otra parte, también contarles que desde el pasado viernes son ya 15.000 las vacunas diarias que se están administrando en Andalucía. Además, también el presidente en su visita a Málaga, el presidente de la Junta, recordaba que se están vacunando todos los días de la semana y que se han reservado un 20% de vacunas para asegurarse de que todas aquellas personas que se han puesto la primera dosis puedan ponerse la segunda en caso de que ocurriera algún imprevisto. Vamos ya a continuar contándoles qué tal. Muy buenas tardes, buenas noches. Ya, pues como siempre, darles la bienvenida a Salud y Bienestar. Hacemos un repaso amplio sobre los temas de más actualidad del COVID-19, pero siempre pues queremos también dar pinceladas de otros temas relacionados con la salud y el bienestar. Comentábamos que vamos a comenzar contándoles que el Hospital Clínico ha puesto en marcha una serie de sistema, digamos, para que aquellas personas que vayan a visitar, ¿no?, pues a las personas que están ingresadas, pues se puedan regular las visitas, ¿no? A través de esta dirección de gerencia y la subdirección de evaluación, pues se han puesto en marcha estos días ese nuevo plan consensuado, ¿no?, para regular en cualquier caso el tránsito de personas que acuden a visitar a los pacientes ingresados, siempre en áreas no COVID, de hospitalización, también en cuidados críticos y salud mental. Se trata de una serie de cartulinas, de tarjetas identificativas con distintos códigos de colores según el área al que se desee acceder. Hay que decir que, pues, por ejemplo, las tarjetas de color verde van a permitir permanecer con el paciente las 24 horas del día, y luego el familiar va a recibir una tarjeta de color morado si el paciente ingresa en el área de cuidados intensivos, o de color azul si lo hace en el área de recuperación. En cualquier caso, pues un paso más para regular el tema de las visitas en este momento pues tan complicado, ¿no?, con la presión asistencial que cada vez pues está subiendo más. Otro punto de actualidad, hablamos también de residencias. Contarles que el coronavirus afecta a 43 residencias en Málaga, con 267 casos entre usuarios y trabajadores. Además, entre los residentes se encuentran 223 en aislamiento preventivo. Hay que decir que entre los residentes, 11 de estos con aislamiento preventivo tienen síntomas de sospecha. Por parte de trabajadores hay 14 también que son sospechosos de tener el virus. Los centros más afectados son Vallesol, de Cerrado Calderón, en la capital, y Vallesol San Carlos. De igual modo, en Rincón de la Victoria, la residencia de Alzheimer Almudena, en la residencia de personas mayores Hermanitas de los Pobres y en Nuestra Señora de los Ángeles de Málaga. Por otro lado, hay 29 residencias en las que se contabilizan casos confirmados entre trabajadores, pero no entre usuarios. Y vamos ya, creo que tenemos al otro lado del teléfono a SATSE, al Sindicato de Enfermería, pero antes vamos a escuchar un mensaje que lanzaba hoy mismo el presidente del Colegio Médico de Málaga, Juan José Sánchez Luque, pues haciendo un llamamiento, ¿no?, al confinamiento voluntario de la población. Vamos a escucharle y enseguida saludamos ya a Alfonso Calvo, secretario de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería SATSE. Desde el Colegio de Médicos de Málaga, y ante la situación actual crítica que atravesamos de nuevo con esta pandemia, queremos advertir de la necesidad de endurecer las medidas a aplicar. No podemos estar en esta diatriba y dejar transcurrir el tiempo para que lleguemos a una situación aún peor. Toda esta serie de medidas que proponemos del colegio son la antesala, si con ellas no se mejora, de instaurar un confinamiento absoluto. La salud lo merece y no podemos mirar hacia otro lado en estos momentos que atravesamos. Por eso son necesarias una serie de medidas después de esta nefasta Navidad que hemos atravesado y donde estamos viendo, por desgracia, sus consecuencias. Por eso promovemos la necesidad de un autoconfinamiento donde cada ciudadano esté concienciado de que la salud suya y la de los demás está en sus propias manos. Por eso debe de permanecer en casa el mayor tiempo posible. También es necesario adelantar el cierre de actividades no esenciales a las 18 horas, adelantar el toque de queda a las 21,
cerrar la movilidad en aquellos municipios con mayor tasa de contagios, limitar las reuniones en el domicilio solo a los convivientes, limitando también el aforo en establecimientos cerrados, tiendas, bares, restaurantes, cines, cualquier centro comercial, teatro, museo o gimnasio. En los restaurantes también, y además agravado por la situación de frío donde no se utilizan las terrazas externas, es fundamental la ventilación y mantener la distancia de seguridad con además pantallas protectoras. Todas esas son medidas que hay que contemplar. Como decía, los profesionales llevamos muchos meses luchando. Quiero lanzar además un mensaje de ánimo a cada uno de ellos por el magnífico trabajo que se está realizando y también insistir en la necesidad de que llegue un número de vacunas suficiente. No podemos estar al ritmo actual. Desde el gobierno central se tienen que crear todos los cauces posibles para que llegue en un número suficiente en esta sociedad del bienestar, entre comillas, del... Pues sí, efectivamente, Málaga supera los 1.200 contagios en una jornada, con 6 fallecidos y, sobre todo, alarmante el aumento de hospitalizaciones. Tenemos ya al otro lado el teléfono, lo comentábamos antes, Alfonso Calvo, secretario de Acción Sindical de SATSE Málaga. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comentábamos que el ritmo de contagio, sobre todo el aumento de hospitalizaciones, también a nivel regional, a nivel de la comunidad autónoma, ingresos en UCI, pues se está haciendo, bueno, pues en este caso el Colegio Médico que lanzaba ese mensaje, ¿no?, de que las medidas se restringieran, algo que puede suceder mañana mismo, ¿no?, mañana viernes. Efectivamente, es que tanto los casos detectados como los casos o los pacientes, tanto ingresados en UCI como en hospitalización, pues corresponden a Navidad, es decir, estamos esperando fin de año y Reyes, con lo que ahora mismo la carga que existe en cada uno de los centros, de nuestros centros sanitarios, es algo más, incluso muy parecida a la de la primera ola. Entonces lo que hace tener, la verdad es que muy mala expectativa, estar muy preocupado ante esta situación. Tenemos por aquí otro dato: 9 municipios de la provincia superan los 1.000 casos de COVID por 100.000 habitantes. Quedan muy poquitos lugares en Málaga, en la provincia de Málaga, si acaso 2 o 3 pueblecitos de la serranía de Ronda que no tengan, que estén libres de COVID, y esto pues nos da una idea, ¿no?, de lo que pasa, ¿no?, cuando pues digamos se abren un poco la mano, ¿no?, en las medidas, la movilidad, etcétera. Pues que está claro que la única forma de combatir a este virus, bueno, ahora lo estamos viendo con la vacuna, pero hasta que tengamos la ansiada inmunidad de rebaño, es la prevención, no queda otra, ¿no? Efectivamente, a la espera de que los índices de vacunación, el tan esperado 75% de vacunación en la población que esperamos para julio, lo que ahora mismo es necesario implantar pues son medidas que lo que hagan es un poco desahogar la carga de trabajo que existe en cada uno de los centros hospitalarios. Te quería preguntar, Alfonso, porque desde SATSE habéis puesto el acento en que hace falta más personal, ¿no? Se tienen que triplicar al menos los equipos de inmunización, ¿no? Efectivamente, pues desde el inicio de la campaña de vacunación, pues el sindicato de enfermería alertábamos de la lentitud del proceso de vacunación, ¿no? Que con este ritmo de vacunación, pues no se llevaría a cabo el objetivo marcado, que es ese 75% de vacunación de la población para el mes de julio, ¿no? Ya el pasado 7 de enero, tanto a nivel estatal, a través de los medios de comunicación, como este lunes, a nivel autonómico, mediante un escrito dirigido al consejero de Salud, pues le solicitábamos acelerar de manera inmediata la campaña de vacunación de la COVID-19, ¿no? Planificando la campaña de tal manera pues que se pueda administrar la vacuna todos los días de la semana, incluidos festivos, tanto en turnos de mañana, de tarde y de noche, ¿no? Este martes mismo la Consejería de Salud pues ha publicado una ampliación al programa de vacunación de COVID-19 en Andalucía, lo ha denominado Plan 24/7, es decir, 24 horas por 7 días de la semana, donde recoge en parte pues esta demanda.
pero no recoge, que es nuestra gran preocupación, ni detalla la necesidad, que es lo que tú comentabas, la necesidad de aumentar las plantillas de enfermería para llevar a cabo el programa de vacunación. Sí, porque bueno, la intención, ahí está, ese plan 24/7, pero claro, no vale de nada activar un plan para vacunar las 24 horas del día durante los 7 días de la semana si luego no hay personal suficiente para hacerlo, ¿no? O el personal está agotado, porque es que hemos cumplido un año de COVID y hay también que pensar en todo el personal sociosanitario, la carga que tiene de agotamiento de todo esto, ¿no? Efectivamente, yo creo que este plan, lo que hace falta es establecer un plan estratégico que fundamentalmente y necesariamente pasa por dos puntos principales, ¿no? Uno, que es contratar el número suficiente de enfermeras para cumplir con garantía el objetivo de vacunación. Es decir, existen ahora mismo enfermeras y necesitamos que sean contratadas para alcanzar ese 75% de población vacunada en el mes de julio. Que ahora mismo, con los datos que estamos teniendo, el Sindicato de Enfermería entiende que es imposible alcanzarlo. Es decir, necesitamos más personal para vacunar, porque entiendo que a partir de ahora, con la aparición el día 12, el día de la vacuna Moderna, pues ya no va a haber los déficits, los posibles déficits de stock no van a existir. Es decir, la vacuna la vamos a tener a nuestra disposición. Lo que van a faltar es enfermeros para vacunar. Y un segundo punto, que es poniendo el pilar fundamental en la atención primaria, potenciar los equipos móviles que aquí en Andalucía y en Málaga se están potenciando, es decir, esos equipos móviles que van con 3 enfermeros y van administrando la vacuna, y después habilitar los espacios en los centros hospitalarios, que entiendo que esos espacios ya están habilitados porque es donde se están vacunando a los profesionales. Vosotros también, otra de las reivindicaciones que bueno, recuerdo así, últimas que he leído, es también que pedíais ese plan de retorno para muchos enfermeros, ¿no?, que han emigrado, ¿no? Claro, efectivamente, es decir, nosotros entendemos que enfermeros disponibles existen. Lo que hay que hacerles es ofertarles un contrato de trabajo que sea suculento en el sentido de volver a sus lugares de origen. Es decir, lo que no vale para nada es decir que no hay enfermeros cuando lo que se les está ofertando es contratos en precario. Es decir, hay que ofertarles buenos contratos, captar a nuestros enfermeros que han emigrado y serán capaces, con toda esa enfermería, capaces de asumir ese objetivo que es de vacunación, del plan de vacunación. Se hablaba también de, bueno, Málaga es una de las provincias, ¿no?, que tiene peor ratio de enfermero por habitante. Además se hablaba, bueno, de que en Málaga pues hay muchos enfermeros malagueños, ¿no?, que están fuera, ¿no?, muchos de ellos en el Reino Unido. También se hablaba que con esto ahora del Brexit y tal podía ser un buen momento para hacerles una buena oferta, ¿no?, y que puedan volver ahora que son tan necesarios aquí, ¿no? Efectivamente, yo creo que es que esto, el mal endémico de la sanidad andaluza en particular, es la falta de profesionales y mucho más la falta de enfermeros. Es decir, estamos en una ratio en Málaga muy por debajo de toda la ratio enfermero-paciente de toda España. Entonces, claro, ahora mismo en esta situación que urge tener una plantilla adecuada de enfermeros, pues se hace más relevante esa escasez. Evidentemente lo que hay que hacer es que a partir de ahora, que las circunstancias nos tienen que enseñar a tener una plantilla adecuada de enfermería, porque son la base y el sustento del sistema sanitario público. Además, que ya no competimos solo con otros países de la Unión Europea y también, por ejemplo, Reino Unido, que es uno de los sitios además donde mejor remunerado está este tipo de trabajo, sino ya también con otras comunidades autónomas. Claro, el problema es que se nos han ido a otras comunidades. Claro. Nosotros actualmente estamos con la bolsa de contratación del año 2018. Es decir, tanto el corte de 2019 como el corte de 2020 no están actualizados. Todas esas promociones de enfermería que no están incluidas en la bolsa, pues les han ofertado contratos de trabajo fuera de la comunidad andaluza y se han tenido que ir. Evidentemente, si tuviéramos esas bolsas actualizadas y el Servicio Andaluz de Salud le hubiera ofertado a ese número tan importante de enfermeros andaluces un contrato de trabajo, estarían con nosotros.
¿cuáles son? Bueno, hemos pasado pues sin duda un periodo muy duro, ¿no? Muy duro para toda la sociedad y sobre todo para vosotros, para el personal sanitario, ¿no? Que sin duda ha sido un esfuerzo pues increíble, ¿no? El que habéis hecho, ¿no? No sé cómo planteáis ahora que se ha cumplido un año, ¿no? del COVID entre nosotros, porque claro, antes sí es cierto que muchas veces decíamos, bueno, no sabemos qué va a pasar, no sabemos, había mucha incertidumbre, pero ahora ya los políticos, ya no te hablo ya de junta, de gobierno, no me quiero meter en politiqueo, Alfonso, sino un poco general, ¿no? Ahora ya sabemos lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué pedís vosotros? ¿Qué pensáis que es fundamental, aparte, lógicamente, de ese incremento en las plantillas? Yo creo que el primer miedo que tuvo la enfermería al principio de la pandemia fue los equipos de protección. Eso ha derivado a un agotamiento en cada una de las unidades y habrá pues un cierto exigencia por parte de la ciudadanía a que sea cívico y a que cumpla rigurosamente las medidas de aislamiento y las medidas de protección y evitar en la mayor medida posible pues cualquier contagio. Sobre todo porque los enfermeros y enfermeras están viviendo el día a día de cómo esta enfermedad pues está azotando en nuestra comunidad, la demanda asistencial que requiere, el sacrificio que requiere en cada una de las unidades, ya no solo en las unidades de cuidados intensivos, sino en la hospitalización, en los centros de atención primaria, es decir, todo el esfuerzo que está haciendo los profesionales sanitarios, pues exigir pues que la ciudadanía tenga ese compromiso cívico para cumplir con todas las medidas para evitar los contagios. Por último, me gustaría preguntarte, Alfonso, quiero saber la opinión de SATSE. Por ejemplo, el otro día también conocíamos que otros profesionales, como pueden ser los veterinarios, se han ofrecido también para ayudar, ¿no? a poner vacunas. No sé qué opinión os merece a vosotros esto. Pues bueno, yo no tengo ninguna duda de que el planteamiento que hace el colectivo de veterinarios en plan de ayudar al programa de vacunación, pues es el resultado del compromiso que tienen como profesionales y ciudadanos. Pero también no debe olvidarse que la vacunación es algo más que un mero trámite de inyectar una sustancia, ¿no? Los profesionales, en esto el sindicato de enfermería, asumimos que los profesionales encargados tanto por formación como por experiencia son las enfermeras. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es aumentar la plantilla de enfermeras para que todo se haga con los mejores recursos posibles, de una manera óptima, y evitar, en la mayor medida, efectos secundarios que aumenten o eviten la susceptibilidad de la ciudadanía. Pues muchísimas gracias, Alfonso Calvo, secretario de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería SATSE, Málaga. Un abrazo fuerte, cuidaros mucho. Me gustaría, si me lo permites, un último comentario. Por supuesto. Bien, nosotros lo que queremos desde el Sindicato de Enfermería, pues hacer un llamamiento al conjunto de la población para que no rechace la posibilidad de vacunarse. Hemos visto que la vacuna funciona, ¿vale? Que organismos competentes dicen que es válida y que, bueno, que entre todos y todas, pues vamos a lograr acabar con esta grave enfermedad y para ello la vacunación resulta muy importante, resulta primordial. Muy bien, pues ahí queda ese mensaje animando a toda la población a que cuando le toque, lógicamente, ya hemos comentado en otros programas anteriores que se va a comenzar con el personal sanitario, con las personas mayores, con las personas más vulnerables, lógicamente, pero que sí estemos abiertos a recibir, ¿no? esa vacuna, porque se han hecho ya muchas pruebas y es seguro, y ahora mismo es la opción que tenemos, ¿no? para intentar, si no infectarnos, porque vamos a recordar que no es que esto nos pueda librar de una infección, que siempre hay que seguir protegiéndose con la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, pero sí al menos para que si por lo que sea nos contagiamos, pues sea de manera más leve. Muchísimas gracias, SATSE Málaga, un abrazo. A vosotros, un saludo. Un saludo, hasta luego. Bueno, vamos ya mismo para hablar con nuestro siguiente invitado, pero antes quiero contarles que el pasado año
el Servicio Público de Emergencias Sanitarias EFES activó el plan de prevención y actuación ante agresiones en 7 ocasiones. ¿Por qué les cuento esto? Porque se ha recibido una nueva notificación de una condena por delito de atentado a funcionario público. Se ha condenado por agredir a una médica de emergencias 061 cuando fue a atenderle a casa. La agresión ocurrió en el portal de una vivienda de la capital, donde el equipo del 061 había acudido para atender a una persona que había caído por la escalera tras la negativa del paciente a ser atendido, y cuando el equipo asistencial se marchaba del inmueble, el agresor sorprendió a la médica por detrás, asestándole un golpe en la cabeza con un bastón y además amenazándole de muerte. Bueno, pues toda nuestra solidaridad con esta médica y por supuesto con todo el colectivo, y esa denuncia y ese rechazo a esas personas que pierden la calma y bueno, pues lo pagan además con nuestros sanitarios y además con esos funcionarios que es un delito, lo recordamos, la agresión tanto verbal como física a los empleados públicos. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Juan José Bretón, especialista en medicina interna, neumología y oncología médica. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hemos comenzado el programa, como no podía ser de otra forma, pues haciéndonos eco de ese aumento, ¿no?, de los casos de COVID, lamentando el fallecimiento de 6 personas en esta jornada en nuestra provincia y sobre todo poniendo el acento en el aumento de las hospitalizaciones, ¿no?, y de las plazas UCI, ¿no?, algo que yo estoy segura que para los médicos es importantísimo incidir, ¿no?, en este tema, ¿no? Sí, efectivamente, porque la verdad que la sobrecarga sobre un sistema en el que ya veníamos desde hace años demandando un aumento de plazas a todos los niveles, pues ha sido tremenda y nos ha pillado que llegando al agotamiento, aparte de que una gran proporción de médicos y sanitarios se han infectado, con lo cual es una caída en el laboral importante, es que además el agotamiento y el ritmo de trabajo es tremendo. Decía, recuerdo ahora el jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que fue pues el encargado de recoger en nombre de todos los sanitarios el premio Princesa de Asturias, recordaba que faltaron medios, faltó tiempo, faltó equipos de protección, recordaba que no había vivido nada tan terrible como esta pandemia. Sí, efectivamente, nos ha pillado un poco de sorpresa porque la verdad que inicialmente, hace un año, parecía que era una cosa limitada, una área remota de China, cuyas proporciones eran mucho más benignas de lo que ha parecido, y la verdad es que ha sido una extensión tremenda, y es una crisis sanitaria, es como una guerra, que siempre cae mal, no está uno bien preparado para eso, pero hay sistemas sanitarios y hay zonas que están mejor y peor preparadas para lo normal. Y si ya la normalidad, es decir, lo que ocurría antes, producía una sobrecarga en algunos puntos, pues ahora ha sido algo completamente desaforado, que no damos abasto. Bueno, si hay algo que nos ha enseñado esta crisis sanitaria es que la salud pública tiene que dejar de ser una asignatura pendiente. Naturalmente, la inversión tiene que aumentar, se tienen que cubrir las plazas, hay ofertas de empleo público que se van retrasando de año en año, se van acumulando, luego resulta que no hay presupuesto para tanto. En fin, esto es una historia muy larga, muy antigua, que todas las organizaciones médicas vienen reivindicando, y a ver si se aprende la lección y se refuerza un poco más nuestro sistema sanitario, que está respondiendo, la verdad que está respondiendo bien. Hay que pensar en otros países que no tienen esta salud pública tan diligente, pues que lo estaban pasando realmente mal, y se está viendo incluso en países de nuestro entorno, para no señalar, pero hay países de Europa que no tienen nuestro nivel, desde luego, en cuanto a operatividad. Sin duda este plan de vacunación que se ha puesto en marcha está activado, ¿no? Comentábamos hace un instante, para vacunar las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Se habla de poner 2 millones más de dosis antes de la primavera, de intentar conseguir esa inmunidad de rebaño tan necesaria, ¿no?, para poder intentar evitar, ¿no?, las hospitalizaciones, ¿no?, que se colapse el sistema hospitalario, ¿no? Sí, el tema es que tener disponibilidad, es decir, que son muchos millones, son cientos de millones de personas, por lo menos en Europa, que hay que vacunar, y la disponibilidad de producción, que por muy rápida que sea, es limitada. De hecho, hace poco desde el Colegio Médico se ofrecía colaboración para proceder a vacunación, y nos comentaban que el problema no era tanto los puntos del personal para administrar
administrar, porque se puede echar mano también del Colegio de Enfermería, sino el número de vacunas disponibles, porque se podría dar, eso, efectivamente, 24 horas al día, todos los días del año, y prácticamente en todos los barrios de la ciudad, ponerlo con todos, o cada 500 metros, poner un punto de vacunación. Lo que hace falta es que lleguen rápidamente. Ya, bueno, ya hemos visto también la llegada de esas vacunas de Moderna también, y a ver si con todo este material de vacunas pues se puede, sobre todo en esta etapa, vacunar a los mayores, al personal sanitario y sociosanitario de las residencias, ¿no? Que la idea, o el objetivo al menos, es que estén inmunizados el 4 de febrero. Vamos a ver si lo conseguimos. Precisamente, doctor, el 4 de febrero se celebra, es una fecha muy importante, marcada en el calendario, porque se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que, bueno, pues que desgraciadamente pues sigue estando muy presente en nuestras vidas, y es una enfermedad que, aprovechando que estamos hablando, sí me gustaría incidir en la importancia, aunque estemos inmersos en esto del COVID, que es una enfermedad que sigue sucediendo, que no hay que olvidar y que hay que prevenirla también, igual que el COVID hay que prevenirlo, esto también hay que prevenirla. Sí, efectivamente, esto durante muchísimo tiempo, cada vez que tenía oportunidad de intervenir, sé que los recursos no deberían estar tan intenso dirigidos al tratamiento del cáncer, que es costoso, largo y tedioso, sino a su prevención y fundamentalmente quitando de en medio, haciendo disminuir los dos tóxicos principales que hay en la mayoría del cáncer, sobre todo en adultos y varones, que es el alcohol y el tabaco. El alcohol ya de por sí es una drogadura que produce más causas de muerte y daño que las otras drogas. Y junto con el tabaco, pues el responsable del 90% de los cánceres de la vía aerodigestiva superior. Sí, bueno, en definitiva, vida sana, ¿no? Una vida, unos hábitos sanos, cuidarse, hacer un poquito de ejercicio, no abusar del alcohol, no fumar, una dieta equilibrada, en fin, unas cosas que están en nuestra mano y que nos parece, pero parece que no, pero que cada vez está más claro que es importantísimo, ¿no?, tener en cuenta. Sí, luego las campañas de detección precoz, la irradiación del sol, por ejemplo, que se está viendo, por ejemplo, que los cánceres de piel, especialmente el melanoma, que es muy agresivo, se da en personas blancas que toman mucho sol, pues también se ha hecho campañas para evitar eso, las campañas que afortunadamente están funcionando muy bien de prevención, detección precoz del cáncer de mama y del cáncer de colon y recto. Todo eso está disminuyendo bastante, si no la incidencia, está disminuyendo la mortalidad, porque somos capaces de detectar tumores en estadios iniciales que son perfectamente curables. Yo voy a aprovechar para preguntarle, porque justo ahora en el mes de enero pues son muchas las personas que, bueno, yo por ejemplo misma he sido fumadora, ya afortunadamente lo he dejado, pero son muchas las personas que se plantean, ¿no?, el dejar el hábito del tabaco, ¿no?, del cigarrillo, ¿no? Pero también pues se está cada vez notando que cada vez hay más personas que pasan de lo que es el tabaco a los vapeadores estos, o cigarrillos electrónicos, ¿no? Se ha lanzado una alerta de que no son productos totalmente inocuos, incluso los que no tienen nicotina, ¿no?, que pueden producir inflamación pulmonar. Claro, es que hay un poco de una ignorancia, vamos a llamarla premeditada, por parte de las compañías que lo fabrican, que lo presenta como algo inocuo y que puede ayudar a dejar de fumar. Es decir, ni es inocuo ni realmente ayuda. Empezando por lo último, no ayuda porque el hecho de inhalar lo que sea, cualquier vapor, aunque fuera vapor de agua, fomenta y perpetúa la dependencia psicológica del tabaco, que es tremenda. Y además hoy día hay afortunadamente apoyo psicológico y tratamiento farmacológico que puede ayudar a las personas que no pueden, que no tienen fuerza de voluntad para dejarlo, les pueden ayudar. Es decir, que primero es innecesario. Además refuerza. Por otra parte, es falso que no tenga nicotina. Se ha detectado en algunos casos, sobre todo en Estados Unidos, que en esto llevan delantera, que se ha visto que realmente tienen nicotina, los que dicen que no, y hay varios niveles. Eso es lo de menos, porque la nicotina además se está introduciendo en personas jóvenes, como se fomenta su inocuidad, mucha gente se inicia ahora en el tabaco, en la nicotina, en este tipo de sustancias, porque creen que es inocuo, con lo cual es una puerta para el tabaquismo, o sea que es peor el remedio que la enfermedad. Pero es que además estos productos, dispositivos, tienen una batería que
quema o vapea, así que se llama el producto HNB, que significa calientan pero no queman, pero que lo mismo producen un vapor como el de la niebla de las películas, para que nos entendamos, ¿no? Que se ve esa niebla tan marcada en las películas de terror. Bueno, pues ese tipo de productos que saborizantes, llevan productos tóxicos que se ha demostrado que son cancerígenos, metales pesados, llevan formaldehído, llevan diacetilo. Yo simplemente les remito una declaración que hizo la SEPAR, que es la Sociedad Española de Patología Respiratoria, en febrero del año pasado, en el que radicalmente condenaba, para terminar pronto de explicarlo, este tipo de práctica como peligrosa y absolutamente innecesaria para dejar de fumar. Sí, sobre todo un poco lo que comentábamos de cada vez gente más joven, ¿no? Que eso preocupa también mucho, ¿no? Que se inician ya directamente en el tema del vapeo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, no, y esto además como comprenderá, hay una tremenda presión por parte de las compañías. Tengamos en cuenta que las compañías, Richard Pito, que fue el que demostró que el tabaco produce cáncer de pulmón, le costó más de 20 años de peleas y amenazas de las compañías de tabaco, demostrar y conseguir que pusieran en las cajetillas que el tabaco, vamos, resumiendo un poco la historia, ¿no? Que se dijera que el tabaco produce cáncer. Sí, que ahí hay unos intereses muy fuertes y no es tan sencillo las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan José Bretón, especialista en medicina interna, neumología y oncología médica. Me gustaría, antes de despedirnos, porque escuchábamos al inicio del programa al presidente del Colegio Médico de Málaga, a Juan José Sánchez Luque, haciendo ese llamamiento, ¿no?, a la población, a las autoridades, por un lado, que además mañana mismo se van a reunir y todo apunta, después de ver los datos, de que se van a ampliar esas medidas restrictivas, pero sobre todo a la responsabilidad personal de todos nosotros, a intentar salir lo mínimo posible. Sí, yo me adhiero lo que ha dicho Juan José Sánchez Luque, que son medidas más sensatas y correctas, y bueno, pues habrá quien no tenga más remedio por su trabajo, por sus circunstancias, pero efectivamente, como ya se vio, además se vio en marzo, en abril, cuando empezamos con estas cosas, la forma de parar, aunque sea muy momentáneamente, este brote es confinarse un poquito más, con la esperanza de que la vacunación conseguirá en un breve plazo de tiempo pues que las medidas pues se vayan suavizando poco a poco. Hay que ser responsable, efectivamente. Pues muchísimas gracias por atendernos, cuidaros mucho y gracias. Hasta luego, un abrazo fuerte. Bueno, vamos a continuar contando cosas, como siempre, que tienen que ver con temas relacionados con la salud, temas también, pues, como siempre, el COVID está muy presente en todo lo que estamos diciendo durante estos meses, porque es inevitable, no se puede hacer de otra manera. Pero en este caso hemos hablado con el doctor de que dentro de poquito se conmemora una fecha importantísima, que es el Día Mundial contra el Cáncer. El próximo 4 de febrero nosotros prepararemos algo especial para esa fecha, pero ahora vamos a ver precisamente unos vídeos de una colaboración muy especial que han hecho desde la Fundación CRIS contra el cáncer, en este caso con una empresa muy conocida de servicio de comida rápida, como es Telepizza, y han hecho este acuerdo en el que, bueno, pues la empresa pues dona una serie de beneficios y luego pues también hay una serie de pacientes que nos cuentan su experiencia. Vamos a ver estos vídeos. Nosotros lo que trabajamos hace años ya es todo el proyecto de cajas solidarias, que es dar nuestras cajas como soporte para distintas organizaciones, para visibilizar acciones, y este año hemos creído que es un año especial y que hay que dar un paso más, ¿no? Hay una parte que para nosotros es muy importante, igual que para CRIS contra el cáncer, que es poder ayudar de verdad con el tema de la investigación contra el cáncer. Y para ello nosotros lo que hemos hecho es
dar aquello que para nosotros es más valioso, que es nuestra marca, y hemos decidido convertir Telepizza en Telecris. Estamos encantados con esta gran campaña que esperamos que toda la sociedad nos apoye, porque la investigación es vida, porque el cáncer no espera y porque Telepizza quiere unirse con nosotros para terminar con el cáncer gracias a la investigación. En la investigación, como para una buena pizza, lo importante es tener unos buenos ingredientes. Y estos ingredientes fundamentales son el tiempo, los recursos y el apoyo de todos. Por favor, ayúdanos en telecris.es. Me llamo José María, soy paciente de la unidad CRI para la investigación. Tengo un mieloma múltiple detectado hace 6 años. Gracias a la unidad CRI estoy tratando de luchar con esta gravísima enfermedad, que es el mieloma múltiple, y a día de hoy la tengo cronificada. Pero realmente necesitamos mucho más fondos porque realmente es una enfermedad muy grave. Y no solamente el mieloma múltiple, sino la cantidad de enfermedades con que estos grandes investigadores luchan. Leucemia, linfoma y otras enfermedades hematológicas. Por eso pido a todo el mundo que no se acuerde solamente cuando le toca una enfermedad, que nos metamos de socio en estas fundaciones como es CRIS, para que haya una gran inversión y se pueda vencer estas enfermedades tan graves que tenemos. Bueno, pues queremos recordarles, hemos comenzado hablando en Salud y Bienestar hoy de las vacunas, pero también importante que se siguen haciendo también cribados masivos en muchas localidades de Málaga. Por ejemplo, antes comentábamos que 9 municipios de la provincia superan los 1000 casos COVID por 100.000 habitantes. La lista la encabeza Teba, donde los casos se elevan a 4.600 después de registrar 173 contagios en los últimos 14 días. Tras él, pues por ejemplo, Monda y Salares rozan los 3.000 casos, con una tasa de 2.737 y 2.958 respectivamente. Al margen, supera la barrera de los 2.000 casos. Por ejemplo, pues en Al Margen, bueno, hay que decir que permanecen cerrados parques, jardines, van a volver a desinfectar las calles, o sea que hay muchísimos municipios de la provincia que han decidido pues poner las medidas, al menos las que competen a los ayuntamientos, pues digamos un poquito más duras, ¿no? para que bajen esa tasa de contagio. Por ejemplo, Igualeja acumula una tasa de contagio de 1.048 casos y Alfarnate eleva su tasa de contagio, también supera la barrera de los 1.029. Esta es un poco la radiografía, ¿no? Como os decíamos, de cómo está ahora mismo el COVID en la provincia. Os contamos también, aparte de las pruebas, los cribados que se están haciendo y las diferentes pruebas que se siguen haciendo a la población. Antes hablábamos de ese plan de vacunación, un dato más que tenemos por aquí, el plan 24/7, está dividido en 2 etapas de vacunación, una de ellas con distintos grupos, empezando, eso sí lo hemos dicho, por los grupos de más riesgo que están vacunando en la actualidad, para terminar con el resto de vacunación de la población. El plan de vacunación se divide en 2 etapas. La primera es desde el 14 de enero hasta el 21 de marzo y ahí se van a vacunar mayores, personal sanitario, sociosanitario de residencias, con la idea de que estén inmunizadas estas personas el 4 de febrero. Y el segundo grupo, el personal sanitario y sociosanitario en primera línea de COVID, serán inmunes el 7 de febrero. En la primera etapa se va a vacunar al resto de personas, sanitarios y sociosanitarios, grandes dependientes, para que sean inmunes el 21 de marzo. Todo esto son previsiones que tiene la Junta de Andalucía. Y luego ya en esa segunda etapa, que se va a poner en marcha el 15 de marzo y estará vigente hasta el 25 de abril, en ese periodo se van a vacunar las personas mayores de 70 años que aún no han sido vacunadas. Van a recibir las 2 dosis a lo largo de un periodo de 6 semanas. Entonces, en este momento, bueno, hay garantizado ya casi el 1.000.000 de dosis. Lo que pasa es que hacen falta 2 millones más para suministrar esas 2 dosis pertinentes. Recuerden que hay que vacunarse una primera vez, hay que esperar en torno a 2 o 3 semanas
ponerse la siguiente vacuna, la segunda vacuna, esperar una semana más y entonces ya se supone que estamos inmunizados, que no, digamos, exentos de poder infectarnos. Ojo con esto, queremos hacer hincapié porque es muy importante. Hay que continuar en todo momento con las medidas de protección, lavado de manos, distancia social y mascarilla. Importante otro tema también, tenemos ya preparada una conexión, me dicen los compañeros, pero darme un minuto porque esto no podemos pasarlo por alto. La Red Andaluza de Medicina Transfusional hace un llamamiento urgente a la donación de sangre tras las fiestas navideñas. Se necesita urgentemente sangre de todos los grupos sanguíneos. Hay que recordar que en estas fiestas de Navidad que acaban de pasar, la actividad de los hospitales no se termina, no para. Entonces, por eso mismo hacen falta todo tipo de transfusiones sanguíneas, de donaciones sanguíneas, ¿no? Hay que recordar que el 75% de estas donaciones se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose durante estas fechas. Un 30%, por ejemplo, son para tratamientos de cáncer o enfermedades hematológicas, el 20% para las anemias, otro 20% va a las intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos, un 10% va a las enfermedades cardíacas, gástricas o renales y el 8% a la atención de accidentes y traumas. También pues para partos, cesáreas, en fin, hay muchísimas cosas para los que se necesita la sangre y les recordamos que los requisitos son tener entre 18 y 65 años, un peso igual o superior a los 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni tener infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, por ejemplo, la hepatitis. Es obligatorio acudir con el DNI o un documento acreditativo y es conveniente no acudir en ayunas, ¿eh? Esto es importante, que no es lo mismo cuando vamos a sacarnos sangre por una prescripción médica. Se realiza una entrevista, un reconocimiento médico antes de la extracción. Los varones pueden donar sangre 4 veces al año, las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses. Hay que decir que donar sangre en tiempos de coronavirus es totalmente seguro, que no hay que preocuparse porque todo está, por supuesto, muy controlado e incluso el plasma también de pacientes curados puede ayudar a esos pacientes infectados, con lo cual, si ustedes pueden donar sangre, que siempre pues, pueden ayudar, en este caso, a salvar vidas. Bueno, ya hablábamos en este programa de enero, cómo no hablar de esos temas que tenemos pendientes, como puede ser dejar el hábito del tabaco, dejar de fumar, ¿no? Que es algo que muchas personas fumadoras se plantean cuando arranca el año. Y otro de los temas recurrentes que también nos planteamos es cuidar la alimentación, adelgazar y si no ya adelgazar, por lo menos comer más sano, porque está claro que eso es importantísimo. Tenemos ya al otro lado a Sandy, que es coach nutricional, y le hemos pedido que por favor nos oriente un poquito sobre qué podemos hacer para cuidar nuestra salud desde la alimentación. Sandy, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, cuéntanos primero, ¿qué es esto de coach nutricional? Bueno, el coach nutricional es una forma, un nuevo paradigma que hay de acompañamiento y seguimiento a las personas, ¿no? En mejorar, ¿no? En temas de tantos hábitos que hay, buenos que hay. Entonces nosotros lo que hacemos es acompañarnos, intentar que él saque lo mejor de él a través de buenas experiencias que ha tenido y siempre apuntando hacia la salud, ¿no? Llámese salud, bienestar en general, emocional, psicológica, espiritual y, como no, la nutrición, que es la base de la vida. Estamos viendo ahí una imagen tuya que dice: encuentre la alimentación selectiva la vía de una nutrición consciente, ¿no? Que el organismo se encarga del resto, ¿no? Sí, siempre me dedico mucho a crear este tipo de mensajes porque es verdad que cuando uno elige conscientemente, o sea, sabes lo que necesita, el cuerpo simplemente hace maravilla y termina pues siempre alargándote mucho más la salud que cuando no lo haces, no eres consciente. Cuéntanos un poco cuáles son los principales
errores que cometemos a la hora de querer cambiar nuestros hábitos de alimentación? No sé, Bueno, ¿qué has recuerda detecado que no, tú de las personas que te piden ayuda? bueno, todos, inclusive yo, o sea, siempre estamos, nos están dirigiendo, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo lo que creo que en estos tiempos, tomando en cuenta un poco lo que está pasando, ¿no? Lo del COVID y tal, debemos tomar un poco el control acerca de lo que necesitamos. Y yo creo que siempre viene bien saber cómo vamos a protegernos a través de una cosa muy simple, elegir, que es nutrir bien. Entonces, yo lo que busco a través de los mensajes, esto que acabas de leer, o las citas, o como yo llevo a mis pacientes, es decirle, bueno, ustedes tienen el poder, ahora ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues bueno, siendo unas personas que tengan empoderamiento hoy por hoy, así como se puede tener muchas materias que hay a nivel de nutrición. O sea, cambiar ciertos hábitos, incorporar unos nuevos, sacar unos. Y entonces, ¿cómo? Pues mira, yo suelo desayunar ensalada y puede resultar un poco extraño, ¿no? No quiere decir que no pueda comerme seguidamente el bocata, pero entonces busco resultados y eso lo hago a través de la nutrición. Fíjate, acá estás pasando una foto muy frecuente que yo veo, que son las personas con síndrome metabólico, que son esas barrigas que se inflan. Entonces, a propósito de eso, yo creo mucho en la alimentación antiinflamatoria, ¿no? Que es mucho verde, ¿no? Es verdad que hay mucho colorido en un mercado, pero muchas veces lo que hacemos es que nos vamos al mercado y ya nos vamos con sota, caballo y rey, cuando realmente estamos en una buena temporada como para hacernos provisiones de frutas, verduras y vegetales. Yo recomiendo mucho a la gente que le hago seguimiento que vayan primero a las fruterías del pueblo, ¿no? Y después vayan a las grandes superficies, a los supermercados, para que puedan tener un equilibrio. Entonces, se estarían ahorrando mucho dinero cuando se hace de esta forma. Porque cuando se hace, por ejemplo, a una superficie como, no sé, si puedo decir Mercadona o cualquier otra, entonces muchas veces compramos más de la cuenta y de verdad estamos perdiendo la oportunidad de comprar y controlar de manera más consciente. Cuando se hace así, ahorras dinero y tienes siempre muchas frutas y verduras y vegetales frescas, y sobre todo de temporada. Esos son datos que siempre ayudan a las personas para que tengan un poco de conciencia. Hemos comenzado el programa, Sandy, bueno, pues hablando un poco de la importancia que tiene, bueno, porque hemos hablado también con un oncólogo, ¿no? Ha hablado de la importancia que tiene los buenos hábitos, ¿no? De salud, ¿no? Y entre ellos la alimentación es importantísimo, ¿no? Y de esto no deja de ser además un hábito. Cuando uno se hace a un hábito, luego es muy difícil, o sea, perdón, es muy fácil el continuarlo, ¿no? Hay que dar ese primer paso. Yo creo que ahí me imagino que tú serás de gran ayuda, ¿no? Cuando hablas con las personas que te llaman, ¿no? Sí, yo por ejemplo, con el tema este de la Operación Bikini, Operación Navidad y tal, yo lo que quiero es que ellos, como tenemos propósitos, planes, proyectos, por lo menos a nivel nutricional, que es lo que nos mueve, lo que hace que nos veamos estupendos y nos sintamos bien, por lo menos que hagan o que se dejen enseñar, ¿no? Planes cortos, ¿no? O retos, que es muy famoso ahora la palabra reto, que todo es reto. Un reto de una semana haciendo ensalada, haciendo las verduras y vegetales de otra forma, que no sean todos cocinados, sino tienen al vapor, tienen horneados, sobre todo muchas frutas frescas, que están vivas, que pueden hacer muy bien a nuestro cuerpo a través de la microbiota, que son esos bichitos que tenemos dentro en el estómago, que de verdad, como siempre digo, imagínense que tenemos dentro un zoológico. Lo que no podemos es alimentar a ese zoológico de una sola forma que siempre estamos acostumbrados, mucho animal, pollo, carne, verduras y vegetales, cuando realmente hay una serie de animalitos que necesitan, o sea, virus, bacterias dentro, necesitan pues vegetales, frutas y verduras, y eso solo se hace cuando la persona toma el control, cuando dice, oye, es verdad, lunes, martes y miércoles, mucha verdura, frutas y vegetales, el viernes me doy un capricho con una proteína animal, por ejemplo. O sea, es verdad que también la encontramos en las frutas, verduras y vegetales, pero de esa forma equilibrada nosotros podemos ganarle
bueno, las patologías persistentes que hay y de verdad alargar mucho o alejar las enfermedades, simplemente eligiendo bien y haciendo un buen hábito, Marta. Bueno, pues sin duda en enero toca recuperar la normalidad y la silueta también de paso, y sin duda no hay que dejarse engañar por dietas milagros, simplemente incluir algo que ya sabemos todos: frutas, verduras, hortalizas, legumbres, y además pues preferiblemente cereales integrales, ¿no? Pastas integrales, y panes integrales también, o arroz integral, y luego pues sobre todo cuidarse mucho, porque no hay que olvidar que tenemos ahí el colesterol, ese enemigo silencioso que nos puede pasar factura, que además no nos enteramos, y la verdad que nos puede pasar factura. Sandy, muchísimas gracias por tus consejos, encantados de conocerte, y a ver si más adelante volveremos a llamarte para que continúes recordándonos esas pautas de alimentación tan importantes que a veces olvidamos, que son muy sencillas pero que hay que recordarlas. Así es. Muchas gracias, Marta. Un abrazo fuerte. Bueno, pues nosotros ya nos quedamos sin tiempo, pero antes vamos a ver un vídeo que han elaborado los amigos de Greenpeace. Ya sabéis que desde aquí siempre tenemos nuestro apunte también con temas que tienen que ver con el medio ambiente, sobre lo que ha sido este año 2020. Con ese resumen de Greenpeace os dejamos hasta el próximo jueves. Hasta luego.